la Contraloría, Camilo Miró. Del Tribunal Constitucional nos acompaña la ministra María Pía Silva Gallinato, y de la Corte Suprema la ministra Ángela Vivanco. Les pedimos a todos que tengan sus micrófonos apagados. Vamos a escuchar las intervenciones de nuestros invitados en el orden que les acabo de mencionar, ¿no? En primer lugar vamos a escuchar a don Camilo Mirosevich Verdugo, quien es abogado por la Universidad Católica Valparaíso y magíster en Derecho por la Universidad de Heidelberg y por la Universidad de Chile. Actualmente Camilo, es bien, no necesita gran presentación, es el jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, también es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central. Camilo, tienes la palabra. Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias a la asociación, y felicito volver a generar esta instancia actual de discusión de jurisprudencia relevante. Aprovecho parece que abrió su micrófono. Bueno, yo he seleccionado algunos dictámenes que no son tan conocidos, porque el reciente trabajo de nuestra presidenta, la profesora, se publicó en el Mercurio Legal, donde seleccionan los dictámenes probablemente los más relevantes. Y ese trabajo, que está muy bueno, dice mucho más de lo que yo puedo decir, así que me parece. Y además la profesora ya lo ha venido haciendo. Me pareció bueno seleccionar, no tan, pero además polémico. Fue un poco, porque quiero decir una cosa previa. Camilo, 20.000 dictámenes al año. no te escuchamos perfectamente bien, como que se va a la onda y vuelve. No sé si... Voy a... Esperan un poquito. Voy a ponerlo con mi teléfono. Ya. Pero quizás la red puede tener esta deficiencia. Así que me voy a conectarte el teléfono. Vuelvo a conectar. Camilo tuvo que salir y está entrando nuevamente. Ahora sí. Ahí me escucha, ¿o no? Parece que mucho mejor. Ya, ya me cambié de lugar, ya acá como que aterricé en otro lado. Y la verdad es que, ¿cómo voy a, cómo voy a eliminar este fondo? A ver si me esperan un poquito. Pero no te preocupes, no hay ningún problema con eso. Yo diría. Es que estoy más cómodo acá en la tierra, no en el cielo. Ya, muy bien. Ya. Entonces, bueno, decía que he seleccionado dictámenes con dos criterios. El primero con dictámenes que obviamente son del 2022, que son no tan conocidos, porque decía la presidenta de la asociación, la profesora Gómez, hizo una reciente publicación en el Mercurio Legal que cuenta los dictámenes más relevantes, yo creo, y por lo tanto eso dice mucho más de lo que yo puedo decir acá. Entonces, elegí algunos no tan conocidos, y luego el segundo criterio, elegí algunos dictámenes un poco polémicos, un poco para generar algún nivel de debate. ¿Por qué son importantes los dictámenes? Y no me voy a extender obviamente en esto, simplemente recordar que el derecho administrativo chileno, pero además el derecho administrativo en general, es un derecho precario, está lleno de lagunas, y esas lagunas responden no solo a problemas, deficiencias del proceso legislativo, que está lleno, sino a que una rama inmadura, es una disciplina que no tiene mucho tiempo, y si uno compara, no sé, los 300 años de historia de nuestra disciplina versus lo que tiene el derecho civil, evidentemente que vamos a encontrar muchos aspectos no regulados, y justamente eso nos lleva a ir al derecho civil. Por poner un ejemplo, el derecho administrativo
es un derecho que se ha ido formando desde la jurisprudencia. Y eso lo digo porque a veces nos sorprende, porque claro, nosotros fuimos formados en el positivismo, pero a veces nos sorprende mucho que jurisprudencia judicial o jurisprudencia administrativa, como la que yo voy a comentar, se meta en temas que van más allá de lo que establece el legislador. Y obviamente eso nos choca y es criticable, y esa crítica, yo siempre digo, la entiendo perfectamente, pero desconoce un poco ese origen, que el derecho administrativo y nuestro derecho administrativo se ha formado así. Si uno mira la responsabilidad del Estado, la nulidad de derecho público, el decaimiento del procedimiento administrativo, en fin, son todas construcciones que ha hecho la jurisprudencia. El acto administrativo, pre-ley de procedimiento también estaba todo en la jurisprudencia, en ese caso de la Contraloría y en los primeros en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Lo que se ha ido produciendo en el último año, y ya un poquito antes, es un acercamiento, diría, entre la jurisprudencia administrativa con la judicial. Es decir, hemos tomado sentencias en distintas materias y hemos tratado de que lo que ha dicho la Contraloría no sea totalmente contradictorio con lo que ha dicho la Corte Suprema. Hay algunas materias en que eso que tenemos una mirada distinta, y por poner un ejemplo, la salud compatible con el cargo. Nosotros tenemos ahí una mirada distinta, pero en general, en un montón de otros temas, nos hemos ido acercando a través de distintas vías. Por ejemplo, la prescripción de la responsabilidad infraccional, que decíamos que eran 6 meses, y si uno lee el dictamen que hizo el cambio, bueno, ahí tomamos sentencias de la Corte. El fuero maternal nos pasó exactamente lo mismo. Y hay un tema más. 3 áreas que yo elegí para comentar. Primero, en materia municipal. Y acá hay un dictamen que la profesora Gómez explica muy bien en este artículo en el Mercurio Legal, que de nuevo recomiendo leer. Es el E, y se llaman los dictámenes E porque son electrónicos, ¿ya? Eso quiere decir la E. El 179.234, todos son del 2022, así que esa parte me la voy a saltar, que es el que impide la venta de gas, frente a un problema muy complejo que es el aumento de los precios del gas. La respuesta política de varios municipios, de distintos colores políticos, esto fue bastante transversal, fue responder un problema complejo con una solución fácil, que era que los municipios vendieran gas, distribuyeran gas, y algunos incluso se le ocurrió la idea de explorar ellos, no solo distribuir, sino además generar, ¿no? Que ya fue, digamos, la innovación máxima, y eso obviamente que a la luz del 19-21 dijimos que eso excedía el mandato que tenían las municipalidades, que obviamente es un mandato amplio y que permite un montón de cosas, por ejemplo las farmacias comunales, pero la venta de gas no estaba permitida, ni siquiera a través de asociaciones o corporaciones, que fue lo que se trató de hacer. Algunos constituyeron corporaciones, como sabemos, bajo el derecho privado. Bueno, eso también cambió un poco con el dictamen que le aplica ciertas reglas de derecho administrativo a corporaciones. En segundo lugar, en materia municipal, el dictamen 234-252. Y este trata de un dictamen muy polémico. Bueno, el anterior también fue polémico, digamos. Fuimos objeto de mucha crítica, por supuesto, por los alcaldes que querían vender. Este segundo trata de la participación de las municipalidades en el proceso constituyente, ¿ya? Y primero parte recordando las instrucciones que había dado la Contraloría antes del proceso, que como sabemos se vienen reiterando previa a elección, y lo que decía esa instrucción era que únicamente aquellos órganos que tenían funciones en materia de comunicación podían informar sobre la importancia de la participación en este proceso, que dicho sea de paso, recordemos, era obligatoria. Por lo tanto no había que llamar a votar porque ya está establecido que era obligatoria la votación. Y también las opciones a plebiscitar, o sea, informar a la gente estaba entregado, así lo dijo este instructivo, a entidades que tenían por naturaleza, por sus funciones, el deber de información, como por ejemplo el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que de cajón es el órgano que le corresponde informar, pero habían otros más que podían hacerlo. Y acá se recibió un montón de denuncias por intervencionismo en materia municipal, de actividades que se realizaron, algunas de muy buena fe, pero otras realmente encubrían, estas actividades informativas encubrían verdaderas campañas, ¿no? De todos los sectores, Y acá se recordó el deber de presidencia política, la prohibición de realizar actividades políticas, y lo que dijo el dictamen fue, por lo tanto, las municipalidades no tienen dentro de sus funciones
la difusión del proceso constituyente, sin perjuicio de que puedan tener un rol informativo de la comunidad en asuntos de interés local. Es decir, una municipalidad podía, vamos a decir, hacer una reunión, un cabildo, y discutir cómo iba a quedar la administración comunal en la nueva constitución. Eso era algo razonable. Pero otra cosa era, bueno, debatir en un cabildo municipal cómo quedaba el sistema político del Congreso, por ejemplo, que no tenía ninguna relación directa, ¿no? Digo, un dictamen muy polémico que fue objeto, por supuesto, de muchas reconsideraciones y también de mucha crítica. Incluso el que era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, el alcalde Cuadrado, dijo que esto era, que de tiempos de la dictadura, él no veía una mordaza de este tipo. A mí me llama mucho la atención la liviandad con la que se hace comparaciones tan inapropiadas, ¿no? Hablar de la censura de la dictadura, hablar con este dictamen que es bastante sentido común, ¿no? Además a la luz de los hechos, de mucho exceso de parte de municipalidades que intervinieron en el proceso. Eso todo en materia municipal. En materia de bienes públicos hay un dictamen que me parece relevante destacar, es el 189.766, donde una municipalidad le pregunta a la Contraloría si el Servio puede expropiar, tiene como sabemos facultades expropiatorias, terrenos de playas fiscales para regularizar ocupaciones irregulares en el borde costero. Como sabemos, el borde costero ya hace mucho tiempo ha sido objeto de masivas ocupaciones, hay verdaderas poblaciones que se han construido en el borde costero, y por lo tanto todo el régimen de concesiones marítimas ha quedado bastante en entredicho, porque si la señal es que el que se toma un terreno no le pasa nada, un terreno público, no le pasa nada, yo porque voy a pedir una concesión y voy a pagar una tarifa o una renta que además es cara, ¿no? Entonces, digamos, lo que se quería hacer era, producto de una toma, el Servio fuera y regularizara y construyera vivienda. Y para eso expropiara esta franja. El terreno de playa fiscal es un terreno que se mide desde donde termina la playa, lo que se llama la línea de alta marea, hasta 80 metros después de es esa franja, es el borde costero. ¿Qué dijo la Contraloría? El decreto 1939, su artículo 6, impide la enajenación de este espacio. Hay un par de excepciones, pero muy, muy acotadas, que además no se han ejercido. Y por ende, la expropiación es una forma de enajenación. El fisco propietario se desprende de ese terreno, porque además esto obviamente puede pasar a los particulares. Y por lo tanto, acá lo que dijimos en este dictamen fue, mire, esto afecta al dominio marítimo del Estado y se requiere una norma legal que habilite entonces esa expropiación para que esos terrenos que son, aunque son fiscales, no son los bienes fiscales, esos bienes privados que se llaman del Estado. Tienen una vocación pública, un bien que está en el borde costero, que está justo donde termina la playa, es un bien que en los hechos se comporta como un bien nacional. Porque la gente transita hacia la playa, lo ocupa como un bien nacional de uso público, y es por eso que el legislador, en el decreto de ley 1939, impidió la enajenación. Esto es un dictamen, como digo, que no ha salido en ninguna parte, pero que me parece bastante relevante en materia de dominio público. Y por último, en materia de función pública, quiero destacar dos dictámenes. También podría hablar, obviamente, del dictamen de honorarios, que ha sido muy polémico y que ha tenido una vuelta muy larga. Pero bueno, además ese también lo trata muy bien la profesora Gómez. Pero yo quiero destacar dos. El último término de fecha es el dictamen 288-163, que lo sacamos en diciembre, y esto además lo presentamos en un seminario que organizó nuestra Unidad de Protección de Derechos sobre acoso laboral y acoso sexual, y que responde a la pregunta que formuló la propia unidad acerca de la validez de las mensajerías enviadas por una de las partes en la comunicación. O sea, no estamos hablando de que un tercero intervenga en una comunicación privada, estamos hablando de que uno de los receptores utiliza los mensajes como prueba en un procedimiento disciplinario frente a una denuncia de acoso laboral o acoso sexual. Ese es el contexto. Bueno, la ley de procedimientos, sabemos, tiene reglas bastante escuetas, y una de las reglas que nos pone en materia de prueba es que se permite la prueba, ¿no es cierto?, de los hechos que no consten, porque si el hecho consta no hay que probarlo,
por cualquier medio admisible en derecho, que obviamente es una frase abierta, y ahí obviamente hay distintas miradas. Una mirada era, bueno, apliquemos la regla penal, y si uno entiende que la potestad disciplinaria es parte del jus poniendi, bueno, con mayor razón, del jus poniendi, y por lo tanto aplicamos la regla del derecho penal, cosa que yo estoy absolutamente en contra, pero algunos pensaban eso, ¿no? Entonces hay que aplicar las reglas penales. ¿Pero qué significa aplicar la regla penal? Que a diferencia de lo que pasa en materia penal, que un fiscal quiera acceder a una comunicación, el fiscal puede pedirle una autorización al juez de garantía. Y lo que está en juego son bienes de una entidad totalmente distinta, ¿no? Es la libertad de una persona. Pero un fiscal en un sumario administrativo, si se priva de este medio de prueba, no tiene cómo pedirle a ningún juez una autorización, y digo, no para acceder contra la voluntad, porque eso está absolutamente descartado. Un fiscal en un sumario no puede hacerlo. Como decía, el punto es que una de las partes, una de las partes receptoras decida voluntariamente entregar como medio de prueba un mensaje. Y acá lo que se dijo es, mire, es deriva de que el destinatario puede hacer un uso razonable de ese mensaje. Por lo tanto, no se viola esta garantía de la inviolabilidad de la comunicación privada, porque es una de las partes, y es un uso razonable presentarlo como medio de prueba. Y acá se produce lo que ya habíamos dicho, lo que había anunciado al inicio, el acercamiento entre las jurisprudencias judiciales y administrativas, a pesar de que he visto algunas sentencias que puede ser un poco, que ir en un sentido distinto, pero sobre todo en materia civil, de la primera sala, la ministra Iván con la experta, pero digamos, la percepción que tengo yo, sin ser experto obviamente en jurisprudencia judicial, es que la Corte Suprema ha ido aceptando la utilización de mensajes. De hecho en el dictamen se cita una sentencia, pero incluso ha ido aceptando que relativizando un poco esa garantía que era tan absoluta como está en la Constitución de la inviolabilidad de las comunicaciones, cuando hay una razón de interés público. No hay derechos fundamentales absolutos y por lo tanto es razonable que hayan ciertos matices. Eso es lo que dice el dictamen, y eso permite probar no solo la culpabilidad, sino también la inocencia. Cuando hay una denuncia de acoso sexual, bueno, el denunciado también puede hacer uso de eso y decir, mire, acá hubo consentimiento, por ejemplo, acá hay una relación consentida. Sin los mensajes, bueno, nos privamos de la prueba más importante. Y ya para terminar, quiero citar otro dictamen polémico, no tan conocido, pero polémico, el 245-587, que responde a una denuncia contra la política remuneracional sobre aumento de grados. O sea, acá no estamos hablando de un concurso público de ingreso a la administración, estamos hablando de la facultad que tiene el jefe de servicio de aumentar los grados del personal a contrata. Y que el estatuto tiene una regla muy básica que dice que en el fondo los grados, la remuneración responde al nivel de responsabilidad, pero también responde a actitudes personales, la cualificación profesional, etc. Y esto era la política remuneracional de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, donde le daba un mayor puntaje a la funcionaria mujer por sobre el hombre. Entonces, obviamente un hombre reclama y dice, mire, ¿por qué acá se está discriminando? Y hay una norma en el estatuto que impide discriminar entre hombres y mujeres, justamente, ¿no? Obviamente que esa norma lo estaba pensando un poco al revés, digamos, ¿no? Perjudicar a la mujer, pero la norma impide la discriminación. Este fue un dictamen que le dimos mucha vuelta, la verdad es que nos costó bastante hacerlo, y miramos primero el contexto normativo. Hay otras áreas, por ejemplo en materia de compra pública, donde el reglamento permite, pero es un reglamento, no es la ley, permite, porque uno podría decir, bueno, si está regulado, entonces eso también debería ser regulado. Sí, pero bueno, acá está regulado por un reglamento. Permite asignar mayor puntaje a proveedores que tengan ciertos criterios de inclusión, grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, proveedores donde hayan mayoritariamente mujeres, donde mujeres ocupan cargos directivos, por ejemplo. Se le puede dar, o por ejemplo, empresas que tienen un compromiso ambiental o sean de una determinada zona. Se le puede dar un porcentaje mayor en la evaluación. ¿Y qué fue lo que miramos después ya en el acto denunciado? Primero que
el mayor puntaje a la mujer se le daba el doble de puntaje del hombre. Era en una de las 8 variables. Y dentro de esas 8 variables, este criterio era un criterio que tenía el menor puntaje de todo. Es decir, ningún hombre iba a quedar excluido de participar en este aumento de remuneración solo por el hecho de ser hombre. Lo que pasa es que la mujer iba a tener mayor puntaje en una de las 8 variables. El punto fue si la discriminación era razonable o no. Si la diferencia era razonable o no. Y bueno, lo que vimos ahí que en realidad esta política se basó en un estudio interno que detectó una diferencia remuneracional histórica, que además, como sabemos, se da en un montón de otros lados, probablemente en el lugar donde menos se da es la administración, donde tenemos esa menor desigualdad en la administración, porque el sistema de grado y de escala única ayuda, y no solo de escala única, en general los sistemas remuneratorios ayudan a que los grados estén asociados a funciones, por regla general. Pero con la contrata sabemos un poco distinto, porque hay un grado de discrecionalidad. Nos pareció que era una política razonable, estaba fundada en esa constatación de la realidad, y que no era decisiva la diferencia de puntaje, y por lo tanto lo que se hizo en este caso fue desestimar la denuncia. Bueno, yo con eso termino. Digo, he elegido algunos dictámenes polémicos, son muy debatibles, por supuesto, el de honorario, para qué decir, y de nuevo felicitando el desarrollo de esta actividad por parte de la directiva de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos a escuchar a continuación la exposición de la ministra María Pía Silva, perdón. María Pía es abogada de la Universidad Católica de Chile y es magíster en Derecho Constitucional también por la Universidad Católica. María Pía nos visita en calidad de ministra del Honorable Tribunal Constitucional y tiene la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, continuando ahora con la jurisprudencia destacada del Tribunal Constitucional en esta materia, la verdad es que me costó un poco seleccionar casos porque efectivamente el derecho administrativo se expresa a través de una serie de actos estatales que el tribunal muchas veces debe examinar. Es interesante tener presente que el año pasado se ingresaron al Tribunal Constitucional 1.230 requerimientos, de los cuales 26 recayeron en control obligatorio de proyectos de ley, 2 en requerimiento en contra de decretos supremos que no prosperaron por razones formales, y 1 por un requerimiento en contra de un proyecto de ley. Pero 1.197 asuntos correspondieron a acciones de inaplicabilidad, constituyendo el 97% del total de los ingresos. Por eso que me pareció lógico revisar, por la importancia que tienen algunas sentencias dictadas justamente en requerimientos de inaplicabilidad. Antes de revisarlas, las que yo seleccioné, me gustaría igual llamar la atención de que a la luz de lo que expresa la Constitución y la ley, la competencia que tiene el Tribunal Constitucional para conocer actos administrativos, la verdad es que es acotada. Y en materia de requerimientos de inaplicabilidad, la verdad es que no le compete conocerlos, ¿no? Porque la verdad es que se trata generalmente de asuntos de mera legalidad que deben ser resueltos privativamente por los jueces. Sin embargo, esto no obsta a que, por ejemplo, si la gestión pendiente es un recurso de protección en que se reprocha la infracción de una garantía constitucional por un acto ilegal, el tribunal sí puede conocer justamente sobre el precepto legal que fundamenta ese acto. Y también, por supuesto, todas las leyes que establezcan en materias vinculadas al derecho administrativo. Y recogiendo también una sentencia vinculada a compras públicas, como recordaba Camilo hace poco, me parece importante poner de relieve cómo el Tribunal Constitucional en esta materia ha tenido una jurisprudencia zigzagueante, pero últimamente bastante firme, en relación a la constitucionalidad del artículo 4º, inciso 1 de la Ley de Compras Públicas, que establece una inhabilidad para contratar con el Estado durante 2 años a quienes hayan sido condenados por incurrir en prácticas antisindicales o por haber atropellado o infringido derechos fundamentales del trabajador. Esto obliga al juez laboral a enviar copia a la Dirección del Trabajo para un registro que ya tiene, dirección que a su vez notifica
a la Dirección de Compras Públicas para que excluya a los condenados de la nómina de proveedores. Estos requerimientos que se han presentado ante el tribunal esgrimen que esa regla infringe el principio de igualdad ante la ley, porque la inhabilidad sería una sanción absoluta que se aplica por el mero efecto de la ley, en forma además indiscriminada, porque no importa si es consecuencia de hechos sucesivos o gravosos o no, por lo tanto sería desproporcionada. También dicen que se afecta el principio de non bis in idem, porque sanciona nuevamente al ya condenado por una sentencia laboral, vulneraría el debido proceso porque se aplica de plano sin que exista la posibilidad de discutir su procedencia en el pleito, y también infringiría el derecho de propiedad por privar al afectado de su patrimonio, debido a que las licitaciones que celebran como proveedores de organismos públicos representan una fuente de ingresos que se ve muy mermada con esta inhabilidad que es temporal. Algunos requerimientos también han sido deducidos por entes públicos, especialmente por universidades estatales, y esgrimiendo de que se vulnera el principio de servicialidad del Estado y con ello la satisfacción de los fines públicos que les son propios a estas entidades. Ahora, recordemos que si bien las primeras acciones que llegaron al tribunal fueron en el año 2011 y 2012 y fueron desechadas, a partir de la sentencia ROL 3570 de noviembre del año 2018 y en otras 76 ocasiones, en fallos con votación dividida siempre, el tribunal estimó que la aplicación de la referida norma resultaba inconstitucional, recogiendo las argumentaciones dadas por los requirentes. Sin embargo, este año la jurisprudencia cambió por cuanto a partir de la dictación de la sentencia 12.382 de agosto del 2022, se han acogido 21 requerimientos, o sea, perdón, se han rechazado 21 requerimientos. Este cambio, que ha sido fundamentado por lo demás en las primeras sentencias, cuando se produce el cambio, en un capítulo especial, por razones de transparencia y de motivación de los fallos, se ha producido como consecuencia del empate de votos o de alguna mayoría, dependiendo si los requerimientos han sido deducidos por entes públicos o no. La doctrina, entonces, que ahora último se ha ido imponiendo, ha dejado constancia que la gran mayoría de los requerimientos adolece, por una parte, de defectos de forma, y desde un punto de vista de fondo, las reglas no estarían contrarias a la Constitución. En cuanto a la forma, y esto es interesante porque los primeros fallos así no lo desarrollaban claramente, por lo tanto se han dado argumentos un poco más profundos en estas sentencias últimas, se sostiene que la inaplicabilidad que surte efectos en un caso concreto y en una gestión y ante un tribunal determinado, no sirve para producir el resultado esperado por los requirentes, porque la inconstitucionalidad reclamada tendrá una aplicación futura e indeterminada dentro de un proceso de contratación pública y no en la gestión laboral, que generalmente es la que da origen a los requerimientos de inaplicabilidad. Porque resulta que en la sede laboral se discute en torno a la aplicación de preceptos del Código del Trabajo, manifestado, y mientras tanto, lo que produciría la afectación a los derechos del requirente se produce cuando se le excluya del registro público. Por lo tanto, esto ha conducido que en general, a pesar de que previamente, como les contaba, habían sentencias estimatorias de inaplicabilidad, estas no hayan producido mayor efecto en las gestiones judiciales laborales pendientes, salvo en aquellos casos en que ha sido como el origen del requerimiento ha sido un recurso de protección, o cuando el juez laboral aún no ha notificado a la Dirección del Trabajo para los efectos del registro de la sentencia condenatoria. Ahora, en cuanto al fondo de los cuestionamientos, estas sentencias, las últimas, estiman que el empleo de la contratación pública es una herramienta para que el Estado influya en los mercados y en el comportamiento de las empresas en pos de ciertos objetivos de interés público, como son los que acaba de contar, por ejemplo, Camilo, ¿no es cierto? También cuando nos hablaba de que se le daba más puntaje a quienes incorporan a ciertos grupos excluidos como las mujeres. Este tipo de políticas se les ha llamado políticas horizontales, ¿ah? Y uno de sus objetivos, entre otros, es asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. Entonces, específicamente, esta inhabilidad establecida por el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, lo que busca es, por una parte, desincentivar
conductas lesivas a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, asegurar la libre competencia, porque evidentemente las empresas que no cumplen con los derechos laborales están en una situación de ventaja frente a las que sí lo cumplen desde el punto de vista patrimonial. También resguardar la reputación y buena fe en la contratación con el Estado a través del cumplimiento de la ley. Y por último, ser un incentivo económico para el cumplimiento de la legislación laboral. Entonces se ha dicho que la regla de la ley de compras públicas es de orden público económico, ya que refleja los valores de la libertad de contratar y limita el ejercicio de determinados derechos, como es el de desarrollar actividades económicas, pero durante un lapso acotado. Entonces, teniendo presente estos fundamentos, estos últimos fallos consideran que esta norma no es desproporcionada porque el origen de la inhabilidad no es cualquier incumplimiento laboral, sino que exige la comisión de conducta especialmente grave. Tampoco es injusta, ya que constituye una exigencia de cumplimiento de la ley, estableciendo además una inhabilidad temporal de 2 años. Y en cuanto a la presunta infracción al debido proceso, las sentencias consideran que la inhabilidad es consecuencia de una sentencia judicial, fruto de un proceso en que el requiriente tuvo la oportunidad de defenderse. Y tampoco afecta al derecho de propiedad porque solamente inhabilita para contratar con el Estado hacia el futuro, sin afectar los bienes que ya ingresaron al patrimonio ni la validez de los actos celebrados. Y respecto al principio o al reproche al principio de servicialidad del Estado, y que ha sido recogido por algunos ministros que sin embargo han rechazado las acciones en otros casos, las sentencias que han rechazado estas impugnaciones, como les decía, hecha a valer especialmente por universidades estatales, y sobre todo las últimas que están, creo que ya salió, no sé, la verdad es que es pronto a salir tal vez, pero se hacen cargo de este reproche, sosteniendo, y esto viene desde hace mucho tiempo, en general para todos los entes públicos, que ponen que cuestionan, digamos, desde esa perspectiva la norma, dicen que esto es una cuestión que debe decidir el juez, porque será él el que le corresponderá determinar, en definitiva, si esta norma le es o no aplicable a los entes públicos. Porque, por una parte, hay una historia de la legislación que no tuvo presente, que iba dirigida hacia los entes públicos, y por otra parte también hay leyes especiales que excluyen especialmente a estos entes de la aplicación de estas normas. Por lo tanto, retomando parte de la doctrina de los primeros fallos del tribunal sobre la materia para ahora enriquecerla y agregar nuevos argumentos, estas sentencias dictadas a partir de agosto han mandado una potente señal para el cumplimiento de la ley por parte de las empresas que buscan contratar con el Estado. Una segunda jurisprudencia tiene que ver con la inaplicabilidad, una sentencia recientemente dictada el 20 de diciembre, ROL 12.625, que acogió un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por un grupo de educadores diferenciales a quienes no se les había pagado dentro del bono de reconocimiento profesional que establece la ley 20.158, y al que pueden acceder todos los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos subvencionados o de educación pública, un componente del bono equivalente al 25% del monto, que corresponde a la mención asociada al título profesional. Recibían el 75% restante, que es asociado a su título, pero no este 25% que corresponde a la mención, debido a que las reglas que se impugnan por el requerimiento exigen que esta mención debe encontrarse asociada a un determinado subsector de aprendizaje o a un determinado nivel educativo, mientras que la educación que imparten los educadores diferenciales es transversal a los distintos niveles educativos y no corresponde a disciplinas del currículum escolar. Por lo tanto, no cumplía con el requisito establecido en estas normas. La sentencia considera que entre las diferentes formas de discriminación que prohíbe la Constitución se encuentra la de excluir a un determinado grupo de personas de un beneficio que se otorga a otro grupo de personas que se encuentran en una situación similar, sin que exista para ello una explicación razonable que lleve a tal exclusión. Así se explica que el Estado se encuentra obligado a velar tanto por el derecho a la educación en condiciones de igualdad, como también a velar por el derecho a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. Como el legislador de la ley 20.158 buscó entregar una educación de calidad a todos los alumnos de los establecimientos a que se refiere mediante un bono de reconocimiento profesional que estimula el perfeccionamiento docente,
el tribunal considera que no tiene justificación razonable y constituye una diferenciación de trato arbitraria que se excluya del componente, del complemento de la bonificación a los educadores diferenciales que se han especializado justamente en educar a quienes son más vulnerables, como son aquellos niños y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales dentro del sistema escolar regular. Ha habido todo un esfuerzo de parte del Estado por incluir dentro de la educación regular a estos niños, o a detectar dentro de los niños que llegan a los establecimientos educacionales a los que se refiere la norma, y que tienen necesidades educativas especiales, y que requieren, por lo tanto, una educación personalizada que está por sobre, digamos, las disciplinas del currículo escolar. Y entonces, esta sentencia, citando jurisprudencia previa, sostiene que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, no existe ningún obstáculo para que, al declarar inaplicable determinado precepto en aquella parte que da origen a una discriminación arbitraria que se produzca como consecuencia de la exclusión a un beneficio, puedan acceder a él tanto quienes tenían derecho, como son el resto de los profesores, ¿no?, de la educación regular, como también quienes no tenían derecho a ello como consecuencia de la actividad del legislador. Porque ambos grupos se encuentran en las mismas condiciones para obtenerlo si cumplen con los demás requisitos establecidos en la ley, cosa que sucedía justamente en este caso. Así es que con ello, además, esta exigencia también se cumple si se satisface la finalidad legítima que tuvo presente el legislador al momento de establecer la ley, en este caso, mejorar la capacidad docente y la calidad de la educación, estimulando entonces el acceso al bono. Ahora, hay un tema complejo aquí, porque frente al impacto presupuestario que para el Estado pudiera producir en el caso concreto la aplicación o la declaración de inaplicabilidad de estos preceptos, la sentencia sostiene que cabe distinguir la autonomía que tiene el legislador para fijar el marco de cobertura del beneficio, para lo cual no le es indiferente la restricción presupuestaria que exista, de la prohibición constitucional de efectuar discriminaciones arbitrarias. Y en ese sentido, recuerda dos sentencias del tribunal que han dicho que ambas facetas pueden complementarse, de modo que lo primero no debiera ser incompatible con lo segundo, porque no es lo mismo cuidar el presupuesto fiscal vulnerando normas constitucionales, algo que es jurídicamente inadmisible, que cuidar dicho presupuesto de manera clara y directa y sin vulneración de derechos. Y por último, aquí quise también traer alguna sentencia que tuviera que ver con el derecho administrativo sancionador, ¿no?, al que tuviera relación con ese aspecto del derecho administrativo. Y la verdad es que aquí cuesta encontrar sentencias porque el tribunal tiene muchas, hay una rica jurisprudencia en esta materia. Y porque sabemos que el derecho administrativo sancionador es expresión del ius puniendi del Estado, y en general el tribunal extiende, aunque con matices, debidamente fundamentado, los principios constitucionales a veces del orden penal, y los aplica a los procedimientos, los aplica a esta materia. Y lo mismo ocurre respecto a las garantías de igualdad ante la ley y del debido proceso respecto a los procedimientos administrativos, que también son aplicables principios de la Constitución. Y entre los diversos fallos recaídos en esta materia, me parece que destacan últimamente aquellos recaídos en la inaplicabilidad de los artículos 163, 166, 167 y 164 del Código Sanitario en juicios sobre reclamación de multa. Aunque la verdad es que existían 4 sentencias dictadas entre 2008 y 2017 que habían rechazado acciones similares, 3 fallos de 2020, 2021 y de comienzos de este año, del 2022, acogieron requerimientos, los requerimientos sobre situaciones similares a las anteriores. Pero esta última jurisprudencia volvió a cambiar a partir de la dictación de la sentencia 11.786 de julio de 2022. Bueno, todos estos cambios que le estoy diciendo, porque ya estamos hablando de 2 grupos de sentencias que han cambiado jurisprudencia previa, ¿no? Pero era jurisprudencia donde habían votos, había poca diferencia de votos, eran unas mayorías muy endebles.
no se puede negar que con el cambio de conformación del tribunal, esas mayorías entonces cambiaron, ¿no? Y por eso entonces se está retomando jurisprudencia previa, pero recogiendo también elementos nuevos que no estaban en la primera de los fallos. Esta última jurisprudencia relativa a las normas del Código del Trabajo, bueno, ya hay 5 más también en el mismo sentido. La primera de ellas es la 11.786 de julio del año 2022. Y en esta son sentencias que declaran desestiman, la inaplicabilidad de estos preceptos vinculados a la aplicación de multas, ya sea por el Instituto de Salud Pública, por la emisión de programas televisivos que promoverían el consumo de sustancias riesgosas o prohibidas, o por Ceremis de Salud, en caso de accidentes laborales, o de funcionamientos de un local comercial, o de reuniones sociales en épocas de pandemia, cuando la autoridad sanitaria estableció restricciones, ¿no es cierto?, a la libertad de reunión. Y entonces el requerimiento cuestiona en primer lugar el artículo 163 del Código por disponer que cuando se trata de sumarios iniciados de oficio debe citarse al infractor después de levantada el acta respectiva. El artículo 166 señala que para dar por establecida la infracción basta el acta que levante el fiscalizador. Y el artículo 167 dispone que establecida la infracción, la autoridad sanitaria dicta sentencia sin más trámite. Se reprochan esas 3 reglas por anticipar el grado de responsabilidad y participación y darle valor de plena prueba al acta del fiscalizador, por lo cual se presumirían verdaderos los hechos constatados, lo que pugna con la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, tanto en la investigación como en el procedimiento administrativo sancionador. Además, estos requerimientos reclaman en contra del artículo 174, porque al establecer que la infracción de las normas del Código Sanitario y sus reglamentos se castigan con determinada multa, se afectaría tanto el principio de legalidad y de reserva legal, y también el principio de proporcionalidad, por la forma en que están determinadas las multas. Bueno, ¿qué dicen las sentencias que rechazan? Recordando el principio de impugnabilidad de los actos administrativos contemplado en el artículo 38 de la Constitución, y recordando que el proceso administrativo es parte también del justo procedimiento que se refiere al artículo 19, número 3 de la Constitución, porque de alguna manera hay un continuo, ¿no? Cuando lo revisa el juez, el procedimiento administrativo, evidentemente también revisa hasta qué punto se ajustó ese procedimiento a esas bases, y en ese sentido debe juzgar la decisión administrativa revisando el proceso a la luz de lo que señala la Constitución. Sobre esa base, entonces, luego entra a analizar las normas que se impugnan. Y así, luego de exponer acerca de las características y funciones de las actas de inspección, expresa que la comprobación de la infracción no es automática por la mera acta, porque ésta constata hechos apreciados por el funcionario en ejercicio de una potestad pública, pero admite siempre prueba en contrario, no generando, por lo tanto, una presunción de derecho en contra del infractor. Por lo tanto, esta idea de que hay de que no se respeta la presunción de inocencia no es tal. Por otra parte, las normas no cercenan facultades de los tribunales, no afectan el principio de legalidad y de reserva legal, porque es constitucionalmente admisible la colaboración ley-reglamento, encontrándose en la ley el núcleo esencial de las conductas sancionadas. Y por último, para terminar con esta exposición, tampoco se afecta el principio de proporcionalidad, porque si bien el artículo 174 no contempla un criterio de graduación de la multa, se le otorga a la administración un margen de apreciación para determinarla en una decisión que siempre debe ser motivada, porque hay siempre un reenvío, ¿no es cierto?, en el caso de que no hay una norma especial, como ocurre en el Código Sanitario respecto a la motivación de la sentencia, hay que acudir a la legislación, y ahí está la ley 19.880, que de alguna manera se le aplica
al constituir un acto administrativo que conduce a un gravamen, que impone una sanción. Y en ese sentido, el juez siempre debe examinar y motivar su sentencia para determinar, digamos, el por qué llegó a la multa a la cual llegó. De ahí entonces que me parece a mí que estas sentencias que ya se están asentando, lo que hacen en el fondo es recoger jurisprudencia, doctrina previa al tribunal y delimitando claramente el ámbito de lo que es propiamente de resorte del ente administrativo y del juez para en el fondo llegar a la conclusión de que siempre este tipo de sanciones van a recibir la revisión del juez de la instancia. Y en el fondo terminan siendo reproches a los actos administrativos en sí mismos, y cosa que, como les decía al comienzo, el Tribunal Constitucional no le corresponde revisar. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, María Pía. Muy ilustrativa tu exposición. Vamos a escuchar finalmente a la ministra Ángela Vivanco. También es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada, digamos, y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La ministra Vivanco también tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de La Coruña, o A Coruña, como dicen por ahí. Desde luego la ministra Vivanco es integrante de la Corte Suprema y es en esa calidad que hoy día nos visita y la escuchamos. Ministra, ¿usted puede proyectar su exposición? Recuerda que tiene poderes. Muchas gracias. Antes de poner la presentación, decirles muy buenas tardes a todos y particularmente a usted, José Miguel, y a mis dos compañeros de panel. Es un agrado compartir esta conversación con Camilo y con María Pía, porque evidentemente hay muchísimas líneas y muchísimos links, ¿no?, entre lo que se está resolviendo por la Contraloría administrativamente, por el Tribunal Constitucional en temas de inaplicabilidad y también por la Corte Suprema, particularmente en el caso de los recursos de protección. Sobre esto es importante, en dos palabras, tener presente, como ya lo sabemos, que el recurso de protección se ha transformado en una importantísima herramienta contencioso-administrativa, en un remedio para situaciones que a veces su larga o detenida tramitación impiden que encuentren una solución pronta, y además para abordar temas que a veces tienen o presentan vacíos legales o carencias por falta de actualización o de regulación legal justamente en ciertas materias que son de primer orden. De ese punto de vista, la aplicación directa de la Constitución en los recursos de protección y la interpretación que va también unificando nuestra jurisprudencia del punto de vista de la Corte Suprema ha permitido no solo poder dar estas soluciones prontas a problemas urgentes de nuestro país, sino que también estandarizar las soluciones. Y justamente eso es lo que yo he tenido a la vista en los tres fallos que les traigo hoy día, que tienen que ver con soluciones macro para muchos casos que se dan a un mismo tiempo mediante fallos de protección, que han ido ya no solamente a la directa cautela de los derechos de las personas, sino que a resolver problemas que ponen en jaque los derechos de las personas y que tienen una prolongación bastante importante. Voy a compartir pantalla para mostrarles lo que yo he traído hoy día. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Perfectamente. Muchas gracias. Los fallos que yo rescaté para traer hoy se refieren a recursos de protección y seguridad pública, a la tabla de factores asociada con las ISAPRES y a las tomas y derecho de propiedad. Como lo dice la lámina, la razón de selección de estos fallos ha sido la relevancia social que ellos tienen y también su efecto multiplicador, porque
la tendencia que ha llevado a la tercera sala de la Corte Suprema, a la cual yo pertenezco, ha sido justamente, como les decía, tratar de estandarizar ciertas soluciones y poder resolver muchos casos que han implicado una judicialización importante en estas materias y, por supuesto, con los desgastes, las esperas y los deterioros que muchas veces esas situaciones prolongadas en el tiempo producen. Esto dejando de lado otros temas en que ha habido bastante comunicación, como ya lo mencionaban mis colegas anteriormente, como por ejemplo la jurisprudencia ya muy sólida que tiene la segunda sala en materia de confianza legítima, donde ha hecho una muy buena relación con lo resuelto por la Contraloría, y también en numerosos temas, no solo el tema de la tabla de factores, sino numerosos temas en salud, en que también se ha hecho una muy buena combinación con la jurisprudencia sobre ISAPRES que tiene el Tribunal Constitucional ya hace varios años. Veamos en primer lugar un recurso de protección sobre seguridad pública, cuya sentencia es de abril de este año, o sea, no de este año, sino del año 2022, en que fundamentalmente se destacan ciertos elementos que costó bastante arribar a ellos desde el punto de vista jurisprudencial. Como todos lo sabemos, el artículo 1 de la Constitución establece que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Sin embargo, como muchas de las atribuciones que tienen que ver justamente con el resguardo de la seguridad nacional y con dar protección a la población y a la familia son atribuciones que se encuentran radicadas en otros órganos del Estado, particularmente en el Ejecutivo, a través de todo el manejo de la seguridad pública. Muchas veces se consideraba que, de ese punto de vista, por la vía del recurso de protección, las Cortes no podían intervenir en aquella materia, sino que tenían que esperar a que ciertas causas de lato conocimiento llegaran hasta las sedes jurisdiccionales, justamente para resolver temas por la vía, por ejemplo, de responsabilidad del Estado por falta de servicio, por las vías ordinarias civiles o directamente por las vías penales. Y lo que se ha desarrollado en esta materia ha sido una jurisprudencia interesante, que ha ido reforzando cada vez más la idea de que, si bien puede obviamente operar en esta materia el principio de separación de poderes y en consecuencia hay distintos órganos encargados de funciones asociadas con la seguridad pública, ello no impide que los tribunales se pronuncien jurisdiccionalmente cuando esas tareas no se cumplen, podríamos decir, carenciadamente o limitadamente, y particularmente cuando existe vulneración de derechos de las personas. Luego, el incumplimiento o deficiente provisión implica necesariamente la afectación de los derechos de los administrados, y así la Corte, en este recurso de protección, por dar un ejemplo de otros que se han ido generando en la materia, ordena implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra, ¿no? O sea, no solamente reconoce que hay autoridades que están específicamente encomendadas en materias de seguridad pública, sino que además pide que esas autoridades actúen adecuadamente, se coordinen y aborden esta problemática, que obviamente es una problemática de trascendencia para nuestro país. En específico, en este fallo que les traigo se habla del tema de la violencia rural y de la falta de eficacia de medidas, ¿no? Y dice que en un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados al uso de la fuerza o poder físico, o bajo la modalidad de amenazas o acciones concretas, en lo que nosotros podríamos llamar la macrozona sur, que podrían significar una manifestación de violencia rural. Por otro lado, recalca este fallo, también es pertinente destacar que frente a tales acontecimientos se han implementado una serie de medidas destinadas a precaver la ocurrencia de este tipo de eventos, así como también para aminorar las consecuencias nocivas padecidas por las víctimas afectadas. Sin embargo,
aun cuando se torna evidente el despliegue del esfuerzo significativo realizado durante bastante tiempo por abordar la problemática expuesta, sin duda, la interposición de acciones constitucionales que tienen por propósito denunciar la transgresión de los derechos amparados por la Carta Fundamental en vista de la continuidad e incluso el aumento de acciones de violencia, como las que se denuncian por la parte recurrente, es posible advertir la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos. Más allá, ¿cierto?, de la indudable necesidad de reparación o compensación que, como yo les decía, tendrán que ver con acciones civiles o directamente de responsabilidad del Estado por falta de servicio. Y en consecuencia, las medidas tendientes a prevenir tales contingencias no van finalmente a producir todos los efectos, ¿no es cierto?, que se desee, solamente cumpliendo con los criterios a posteriori en el sentido de reparar, a lo menos en parte, ¿no es cierto?, los daños que se pueden producir en esta materia. De ese punto de vista, es necesario enfatizar que la implementación de las diversas medidas de reparación son primordiales respecto del plan, pero no puede perderse de vista la problemática social, económica e incluso espiritual que genera en las personas, incluso pensando ya no solamente en la propiedad, ¿cierto?, en la vida, en la integridad física, sino también en la integridad psicológica de las personas, el verse sometidos a acciones de esta naturaleza. En consecuencia, dice el fallo, la concurrencia de los órganos recurridos resulta ser, la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria, en vista de que si bien es efectivo que una parte importante de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados por estos actos de fuerza han sido abordados a través de la implementación de diversos programas de acción, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población continúa viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces y del mismo modo de gozar de la ansiada integridad física y psíquica. De igual modo es importante destacar que en semejantes coyunturas, ante determinaciones tan definitivas para las personas, cabe exigir mayor diligencia a la autoridad sobre quién pesa su actuar de oficio y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. Particularmente énfasis pondría yo en el tema de la exhaustividad, ¿no?, porque obviamente se procura, ¿no es cierto?, tomar estas medidas sin cometer discriminación alguna y del modo más objetivo posible. Esto va de la mano con asegurar el orden público y asegurar a las personas adecuadamente sin por eso cometer actos arbitrarios. Pero es muy importante que la acción sea exhaustiva porque se está dando día a día, ¿no es cierto?, la evidencia de que ello no sucede así y que hay personas que siguen viéndose víctimas de hechos que es posible que luego se puedan perseguir penalmente o generar, como lo decía el fallo, compensaciones, pero claramente no son suficientes porque son personas que viven sometidas a situaciones de incerteza, de incertidumbre y por supuesto además de peligro. Un segundo fallo, ¿no es cierto?, que también, como lo decía Camilo, hay decisiones que son polémicas, ¿cierto?, que ha generado polémica, es el fallo, que es un conjunto de fallos, en realidad yo he traído uno para observarlo, relacionado con la tabla de factores, a propósito de las ISAPRES, de la salud privada chilena, fallo que es del 30 de noviembre del año 2022, y que implica una dictación de numerosos fallos porque la Corte Suprema hizo una audiencia pública donde se recibieron los alegatos de distintas vetas o distintas variantes de esta misma situación y en consecuencia se procuró una solución general que además se atuviera a bajar los grados de judicialización de tal manera de evitar, ¿no es cierto?, estos despachos semanales de 4.000, 5.000 causas de judicialización en salud, como está sucediendo. ¿Cuál es el núcleo del conflicto? La recurrente de estos autos apela de la sentencia de primera instancia, sosteniendo que la recurrida no solo debe abstenerse de utilizar y aplicar la tabla de factores elaborada en base a aquellas normas legales que fueron declaradas
inconstitucionales y derogadas por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 6 de agosto del año 2010 en auto 1710-10, que es de todos conocida porque es una famosa sentencia del Tribunal Constitucional. Y además solicita que la recurrida debe fijar como precio único de su contrato individual de salud el del precio base de su plan de salud, considerando un precio único, precio base, sin distinguir el tamaño del grupo familiar, y solicita asimismo que no se fije un factor respecto de las cargas hasta los 2 años, porque el financiamiento de la cobertura médica asociada a ellas es suficientemente cubierta por la prima GES. En esta materia es importante destacar que la tercera sala de la Corte Suprema, respecto de lo que se ha venido a llamar factor hijo, siguió la jurisprudencia original del Tribunal Constitucional, que luego ha cambiado, como lo decía Pía, por temas de mayorías, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en la versión antigua, en la versión de la jurisprudencia original, y esa es la que nosotros hemos mantenido permanentemente. Luego, este fallo no es que genere una doctrina distinta, sino que lo que hace es alinear fallos diversos, ¿no es cierto?, y una doctrina común al tema de tabla de factores, plan base y lo que es el plan o el factor hijo, ¿no?, recogiendo jurisprudencia anterior, pero ordenándola en un conjunto. Se establece desde el punto de vista del tema de la tabla de factores que se ha producido una afectación del libre e igualitario acceso a las acciones de salud. El seguro de salud que opera en este ámbito tiene por objeto garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Por lo mismo, precios desproporcionados en relación a las rentas, determinados en base a factores como el sexo y la edad, ambos inherentes a la condición humana, afectan el libre e igualitario acceso a las acciones de salud que el Estado está obligado a garantizar. Para ajustarse a la garantía constitucional reseñada, el legislador debió establecer parámetros prudentes dentro de latitudes razonables al determinar las condiciones a las que debe ajustarse la fijación del precio de un seguro de salud que se contrae con un ISAPRE. Por lo demás, jurisprudencia del TC, ¿no es cierto?, que ha sido exhortativa en esta materia desde aquel fallo del año 2010. La recurrida, al considerar en ese procedimiento una tabla de factores que distingue por sexo entre 14 grupos etarios, incurre en un acto ilegal y arbitrario, pues las disposiciones que permitían esa clase de discriminaciones fueron derogadas, como ya se ha dicho, por la sentencia del Tribunal Constitucional por infringir la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. Luego, ¿no es cierto?, la sentencia puntualiza un tema que ya se venía fallando, pero que era bueno clarificar, que es el famoso tema del precio base más tabla de factores. Y en síntesis, este fallo lo que hace es decir, cada grupo, ¿cierto?, cada grupo familiar tiene un precio base, ¿cierto?, de acuerdo al artículo 170, letra M del DFL número 1 del año 2005, y en consecuencia la institución aplica un precio base al grupo y posteriormente los miembros del grupo van a generar factores que se agregan de acuerdo a una tabla de factores de la cual tiene que eliminarse aquellas referencias a elementos que son claramente discriminatorios y que además fueron específicamente derogados. Y por eso se toma entonces la tabla de factores generada por la superintendencia, ¿no es cierto?, un año antes, de tal manera de tener un criterio objetivo al cual acudir, puesto que, como es obvio, no es la Corte Suprema la que puede definir cuál es la tabla de factores, pero hace, ¿no es cierto?, alusión al fallo del Tribunal Constitucional y dice, dado ese fallo, hay una propuesta que ha hecho la superintendencia que cumple entonces con esos requerimientos de evitar aplicar factores que tienen que ver con elementos ya derogados, que busca cumplir con lo que ha exhortado en numerosos fallos el Tribunal Constitucional y que además obviamente no hace cientos de distingos, sino que distingos clave, ¿no es cierto?, para poder más o menos estandarizar los planes. Y luego respecto del factor hijo, la Corte ha venido diciendo también de manera uniforme, indicando que la cobertura de las prestaciones que motivan el alza del plan de salud de la parte recurrente en razón de la incorporación de un hijo menor de 2 años se encuentra cubierta de conformidad a las disposiciones de la Ley 19.966, que es la Ley GES,
la ley GES, como ya se ha especificado en jurisprudencia desde el año 2019. Si bien la incorporación de un nuevo beneficiario produciría una justificada modificación al alza del precio del contrato individual de salud, esta debe verse suspendida entre su desarrollo intrauterino y los 2 años de edad, sin perjuicio del cobro por la prima GES correspondiente, que en ese periodo cubriría los riesgos de un importante número de dolencias del neonato y el recién nacido, en la forma que se expresará en lo resolutivo de esta sentencia. Luego, en síntesis, ¿no es cierto?, se recogen todos los requerimientos, se estandariza esta doctrina, que es la doctrina sostenida que ha tenido desde este punto de vista la Corte Suprema, y se procura entonces bajar la judicialización estableciendo criterios que pueden ser criterios objetivos al cual todo el sistema de ISAPRES puede acudir, por supuesto, cumpliendo este fallo en el plazo que el propio fallo da y en relación con la superintendencia. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema no puede empezar a hacer cálculos respecto de qué plan tiene excedentes, qué plan no los tiene, qué es lo que tendría que hacerse para ajustar cada uno de los planes a cada uno de los afiliados. Esa es una tarea que tiene que hacerse conjuntamente por las ISAPRES y la superintendencia en cumplimiento de este fallo. Por último, las tomas, entre comillas, las tomas, ¿cierto?, y el derecho de propiedad. Este es un fallo de 15 de diciembre de 2022, también representativo de otros fallos, porque tal como en el caso anterior, nosotros hemos buscado estandarizar la jurisprudencia que veníamos teniendo respecto de este problema que es bastante acuciante, ¿no? Y que es un problema que tiene una complejidad porque en este caso, como es obvio, ¿no es cierto?, como todos lo sabemos, no es que no haya herramientas en la justicia civil o penal para acudir respecto de las tomas ilegales. La problemática es que muchas personas están un larguísimo tiempo esperando resultados de esas situaciones, que es lo que empieza a presionar una solución expedita por esta vía constitucional. Y justamente por eso el fallo se plantea un nuevo camino. Es un hecho conocido y de pública notoriedad que durante un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados con el aumento sostenido de los asentamientos ilegales o irregulares a nivel nacional, sea de bienes fiscales o privados, cuestión que en la especie pone de relieve la existencia de un problema social, así como la afectación de personas que no son responsables de dicho suceso. Es decir, aquí tenemos varias víctimas, podríamos decirlo así. Personas que ven afectada su propiedad y también personas que viven en condiciones de precariedad. Habida consideración asimismo que se trata de viviendas precarias que no cuentan con la infraestructura necesaria para la habitación y mantención digna y suficiente de sus ocupantes, en muchos casos adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y personas con necesidades urgentes, lo que amerita una especial preocupación de las autoridades pertinentes y solución a tal problemática social. Por su parte, esta Corte, en la jurisprudencia anterior, ha centrado sus determinaciones en la coordinación de las autoridades para remediar las tomas ilegales de terrenos, en lo que reconoció interés al propietario del bien y de las propias personas ocupantes, con el objeto que no fuera ignorado y pudiera instar por una solución, cumplimiento de la orden jurisdiccional que no ha obtenido el resultado esperado. O sea, ahí se reconoce que este mandato de coordinación no ha tenido el resultado que se hubiera querido. Y de ese punto de vista, entonces, lleva a plantear un nuevo camino, teniendo en vista el efectivo respeto de los derechos constitucionales que están presentes en estos sucesos, vale decir, el derecho de propiedad e igualdad de los propietarios de los terrenos afectados, como así también la dignidad y necesidades a satisfacer de las personas ocupantes. Obviamente que estos procesos han dejado en evidencia falta de celeridad y dificultades en la tramitación, por cierto, de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento para la restitución del inmueble. Habiendo, sin embargo, múltiples medidas que se pueden tomar mediante, como les decía, del ejercicio de acciones civiles o penales, no es menos cierto que los derechos de uso y goce de los titulares de la propiedad se verán en gran medida mermados a causa de la prolongada tramitación de tales procedimientos. Su compleja identificación, la identificación de los ocupantes, problemas de notificación y diversas circunstancias que implican
problemas para singularizar a los requeridos, como asimismo en el ámbito penal, en que se ha omitido toda política de persecución efectiva de las conductas criminales, que es posible investigar ante tales sucesos y en su caso también políticas sociales efectivas. Determinaciones que se tornarían menos complejas al adecuarse a los parámetros del derecho internacional cuando se trata de desalojos de un gran número de personas o grupos de personas bajo distintas condiciones de vulnerabilidad, puesto que tal fenómeno no es exclusivo de nuestra realidad, es una problemática mundial. Y desde ese punto de vista, entonces, la solución que se ofrece implica particularmente el eje de dar protección a las personas y bienes. Ante la constatación de la afectación de derechos constitucionales, según se ha explicado, parece importante regular estrictamente las condiciones de la puesta en marcha del desalojo, teniendo especialmente en consideración la comunicación y difusión oportuna de la decisión a los afectados, el otorgamiento de un plazo razonable y suficiente para que puedan hacer abandono voluntario de la heredad ocupada, además de materializar el desalojo en presencia de funcionarios gubernamentales o de representantes en su lugar a fin de garantizar el uso razonable y proporcional de la fuerza pública en caso de ser necesario y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida. Del mismo modo, resulta primordial procurar la conservación de los bienes de propiedad de los recurrentes como las de los ocupantes ilegales, evitando su destrucción deliberada a consecuencia del desalojo, además de proporcionar un alojamiento alternativo suficiente donde las personas que deben abandonar la propiedad sean albergadas o cobijadas de manera transitoria, bajo condiciones dignas y suficientes que eviten los riesgos de toda clase que en estas condiciones irregulares pueden afectar, y evitando entonces que estas tomas ilegales sencillamente se trasladen unos metros más allá y en consecuencia que se hagan permanentes, ¿no es cierto?, con toda la problemática que esto tiene. Para terminar, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estas 3 sentencias que yo les he traído y que tienen detrás de sí varias más, ¿cierto? En primer término, la seguridad pública no solamente es un principio, sino también es una garantía para todas las personas, y si bien hay facultades compartidas por diversos órganos, es deber de los tribunales garantizarlas jurisdiccionalmente. Por su parte, la salud privada implica la entrega de un servicio público por parte de privados, los cuales realizan una legítima actividad económica, pero reglada, debiendo cumplir con la interdicción de la arbitrariedad, los fallos constitucionales y la plena coherencia entre riesgos y costos. Y por último, la ocupación ilegal de terrenos, si bien importa un problema social, también materia de la función de diversas autoridades debe ser solucionada, evitando su perpetuación y superando excesivas demoras que afectan a sus legítimos dueños y también a quienes viven en condiciones precarias. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, ministra. Tengo un par de preguntas que se han recibido y que voy a proceder a dirigir a las personas que están en mejores condiciones de responderla, ¿no? Una pregunta para Camilo Mirosech. Vamos a ir en ese orden. A lo mejor las voy a formular todas las preguntas juntas, ¿no? Porque claro, vamos a hacer en vez de hacer un ping-pong, digamos, a lo mejor vamos a plantear cosas, así que cada uno quizás pueda también desbordar un poquito. Una pregunta probablemente pensando en el dictamen sobre honorarios. ¿Cuán frecuente es que el legislador reaccione ante dictámenes de la Contraloría? ¿Tiene en cuenta el Congreso la jurisprudencia administrativa al legislar? Ahí hay una pregunta bonita, ¿no? Y otra a propósito del dictamen sobre expropiación del borde costero, ¿no? Que destaca la inalienabilidad de los bienes públicos. ¿Qué es conveniente constitucionalizar los elementos del dominio público, como hace la Constitución española? Y hay 2 preguntas para Camilo Mirosech, y yo me voy a permitir hacer una tercera, pero que es a lo mejor muy superficial, ¿no? ¿Están llegando finalmente el tema de las mujeres a tomarse un poco el derecho administrativo? Hay dos de los dictámenes probablemente más interesantes que fueron destacados justamente por
por Camilo Mirosevich conciernen a esta cuestión, que es algo que tengo la sensación de que no habíamos visto, ¿no? ¿Hay aquí digamos, una mina que pueda seguir produciendo cosas más? Una pregunta para María Pía Silva. En relación con los cambios de criterio, es una pregunta, digamos, reflexión así bien genérica, ¿no? En relación a los cambios de criterio en materia de contratación administrativa, ¿se considera que si la norma tiene naturaleza sancionadora, efectivamente genera una infracción al debido proceso? Porque no se discute su procedencia en ninguna instancia, o al principio de proporcionalidad, y si en cuanto aplica la misma medida sin distinguir la gravedad de la falta, estos criterios han sido utilizados en los casos de la ley Emilia o porte ilegal de armas. O sea, claro, si se asume que es una sanción administrativa, no genera estos problemas, ¿no? No genera problemas de debido proceso o principio de proporcionalidad. Y otra pregunta vinculada con lo mismo, ¿no? La medida podría afectar el principio de servicialidad del Estado al eliminar temporalmente a proveedores del mercado, lo cual podría repercutir en una deficiente prestación de servicios públicos. Y para la ministra Vivanco, hay varias preguntas que recibimos y que son muy específicas relativas a casos. Yo voy a hacer una selección que no tiene mucho que ver con las cosas que has puesto recién, pero que son relevantes, digamos, dado el papel de la Corte Suprema, ¿no? ¿Se prevén incorporar líneas jurisprudenciales en los buscadores nuevos, digamos, de la jurisprudencia de la Corte Suprema? Y una pregunta que va un poco también en la línea de la jurisprudencia, ¿no? ¿Hay avances sobre precedente vinculante en sede judicial en conversaciones del Pleno de la Corte Suprema? Muy interesante eso. Yo también pensaba algo así a propósito de las reflexiones iniciales de la ministra Vivanco, ¿no? Cuando dice, aquí he decidido relevar las sentencias que tienen mayor efecto como multiplicador, ¿no? Esas decisiones que tienen mayor efecto multiplicador, ¿se refieren a problemas sociales o se refieren, digamos, a una convicción sobre el papel de la jurisprudencia de la Corte Suprema? Como fuente, ¿no? Hay una pregunta sobre ISAPRES, que sería interesante a lo mejor, que se vincula mucho con las cuestiones que he puesto. Aquí hay otras preguntas que se refieren a la responsabilidad del Estado, yo creo que lo sacaríamos un poco del tema que nos expuso, ¿no? Pero a propósito de ISAPRES, a raíz de la situación crítica que ha manifestado la asociación de ISAPRES en los últimos días, ¿cómo evalúa el recurso de protección como contencioso por parte de los afiliados contra las aseguradoras para evitar alzas de los planes de salud? ¿Existe cierta responsabilidad por parte de la doctrina constitucional en la operativización del recurso para estos fines? Ya, yo creo que con eso tenemos además 10 minutos, así que arréglenselas con el tiempo. Camilo, yo creo que tú primero has sido interpelado en primer lugar. Sí, Miguel. Bueno, reacciones del legislador frente a dictámenes de Contraloría es un fenómeno frecuente. Por lo menos yo diría no un fenómeno tan frecuente, pero es un fenómeno que se repite desde larga data, y un poco por lo que decía al inicio, el derecho administrativo es construcción jurisprudencial y el legislador siempre llega tarde, ¿no? No está en la prioridad de ningún gobierno dictar normas de derecho administrativo, ¿no? Eso son normalmente reacciones frente a casos, muchas veces casos tristes, casos de corrupción. Entonces, bueno, ahí legislamos con la ley de probidad, o que el hijo de la presidenta no hacía declaración de interés, entonces ahí salimos con la ley 20.880, en fin. Derecho administrativo es una disciplina reactiva. Y desde ahí entonces no es raro que lo que toma la jurisprudencia administrativa, que va resolviendo casos con efecto general, pero va resolviendo muchas veces casos a pedido de los propios servicios o de los particulares, luego el legislador los recoge, ¿no? Y creo que un buen ejemplo, con algunos bemoles, es la ley de procedimiento. Antes de la ley de procedimiento, por ejemplo, los elementos del acto, la posibilidad de invalidar el acto administrativo, eran totalmente debatidos, ¿no? Las medidas provisionales, ¿para qué decir, no? Incluso con ley de procedimiento algunos también lo discutieron. La ley de procedimiento chilena, que se dicta, como sabemos, en el 2003, había otro sistema, había una mirada de la relevancia del derecho administrativo, obviamente era mucho mayor en ese momento, a pesar de que hoy día igual está de moda, ¿no? Si uno mira la prensa hoy día, la revocación, la invalidación, está en todos los diarios, digamos, ¿no? Estamos
en una racha de moda. La ley de procedimientos recoge la ley española del 92, pero también recoge la jurisprudencia de la Contraloría. Viene a hacer una sistematización de eso. Y eso yo creo que también le ha dado cierto éxito. Es escueta, pero le ha dado cierto éxito. Y hay otros casos más, probidad, por ejemplo. La modificación a la ley de base, ¿no? El capítulo 3º de probidad del año 99, ¿no? Es fruto de un conjunto de dictámenes muy antiguos que hablaban de probidad cuando no había ninguna ley que hablara de probidad. Y luego hay ya casos más puntuales. En los bingos, por ejemplo, la Contraloría sacó un dictamen hace bastantes años que dijo que los bingos no se podían hacer, y el legislador reaccionó autorizando los bingos. Una cosa anecdótica realmente. En el caso creo que también ha pasado incluso en materia judicial, de alguna manera los casos que comentaba la ministra Vivanco, primero reflejan una incapacidad del legislador de hacerse cargo de un problema, ¿no? Y lo mismo con las sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, ojalá fuera el legislador el que tomara estos temas, y no llegaran los miles de recursos de protección y inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, o a nosotros, este mismo caso que yo conté de municipalidades, de no poder intervenir dando información en el proceso constituyente. Bueno, ojalá que fuera el constituyente en este nuevo proceso el que le encargara esa labor a un órgano, y ojalá un órgano imparcial, por ejemplo el CERVEL. Que mire, el proceso va a ser difundido por el CERVEL. Bueno, y si quieren ser la municipalidad, que haya una autorización y un límite a esa. Y en ISAPRE creo que pasó lo mismo, hubo una ley también producto de la reacción de la Corte y del TC, pero obviamente el problema sigue en curso. Lo que pasó con honorario es un poco eso, no es algo tan raro. Lo raro fue que creo que fue la solución a la que se optó. Nosotros entendemos que el dictamen era un dictamen complejo, que vino a asumir también de alguna manera la línea jurisprudencial de que, mire, esto ya no es un honorario. Ya. Usted tiene acá una persona que está regida bajo otro estatuto, Código del Trabajo, dice el juez laboral. No podía decir bajo contrata, no sería muy raro que el juez laboral aplique la contrata, aplicó el código que tenía, obviamente, dentro de su competencia. Pero yo creo que lo criticable, y esta es mi opinión personal, es que el legislador, particularmente la ley de reajuste en materia municipal, haya acudido al Código del Trabajo, porque eso genera una diferencia injustificada y además muy compleja en la práctica, de funcionarios que hacen exactamente lo mismo en una municipalidad, que van a hacer estatuto administrativo municipal, y el compañero que está en el escritorio al lado se va a regir por el Código del Trabajo. Eso creo que agrava el problema, que es un problema de justicia, que es lo que vimos nosotros y lo que había visto antes el juez laboral. En materia de bienes públicos, yo creo que sería sano que la densidad de la norma constitucional en materia de bienes, de inapropiabilidad de ciertos bienes, sea un poquito mayor, sobre todo con bienes públicos como el borde costero, porque hay una tentación que no se da tan frecuentemente, pero cada cierto tiempo sí se presenta, de que el Estado se desprenda de ciertos bienes del dominio público marítimo para entregárselos a particulares. Algunas veces por muy buenas razones. Hubo una ley que permitió ciertos lugares para caleta. Puede ser, hay una razón social. Estos casos que yo comentaba, de tomas del borde costero, ahí se da de todo, pero se da algo un poco distinto de lo que comentaba la ministra Vivanco en las sentencias de toma en el resto del territorio, ¿no? Acá en el borde costero hay poblaciones que son segunda vivienda, es decir, en muchos de esos casos no hay un problema social, incluso se ha detectado casos de seremis que tienen segunda vivienda tomada, o sea, son tomas de segunda vivienda, ¿no? Como digo, es totalmente distinto de los casos que comentó la ministra Vivanco, por lo tanto, desde ahí, frente a la tentación cierta tentación, vamos a decir, demagógica, bueno, entreguémosle nomás los bienes públicos a los particulares, que sea segunda vivienda, yo creo que sería muy sano. Y por último, respecto al rol de la mujer en el derecho administrativo, creo que lo que tenemos es esta disciplina, que es una disciplina por naturaleza un poco fome, ¿no? Lo menos atractiva que hay, se ha ido revitalizando. Hace bastante tiempo ya tenemos que a los estudiantes, no sé si les gusta estudiar Derecho Administrativo, pero estudian y hacen posgrado, y la oferta académica de muchas universidades es muy amplia, y se le ha ido dando importancia a la labor pública,
del derecho administrativo. No solo la mirada privada, que es una mirada obviamente muy sana, proteger al ciudadano frente a la administración, pero también a la mirada es importante que haya funcionarios bien preparados para desempeñar la función pública que tienen. Y obviamente en esa labor y en esa revitalización la mujer tiene un rol fundamental, y creo que alguna prueba de eso es una ley relativamente reciente que establece la paridad en directorios de instituciones de empresas públicas, sujeta al CEP, no está en general. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo. El otro día, de hecho, conversaba sobre la fiscal del CEP y me contaban que ha dado buenos resultados, que han ido midiendo, y obviamente distintas, no solo por una cuestión histórica vamos a decir, de reparación por esa exclusión estructural, sino también desde el punto de vista de los resultados. Una directiva en una empresa pública puede aportar con elementos que probablemente nosotros no vemos. Y está estudiado, y con esto termino, que el cerebro del hombre y de la mujer son distintos. Esto es una cosa científica, no es una... toda la igualdad tiene que partir de eso, ¿no? Hay habilidades distintas. El lóbulo de la mujer tiene un tamaño distinto del hombre. Entonces, desde ahí hay habilidades distintas, y creo que es muy sano reconocer. Yo, en lo personal, soy partidario de estas reglas de paridad, a pesar de lo polémico que puede ser. Eso, José Miguel. Muchas gracias, Camilo. María Pía. Bueno, la primera pregunta o inquietud que tiene que ver con que si estos cambios de criterio de la jurisprudencia del tribunal de alguna manera inciden en que no sé, por lo que entendí de la pregunta, no se tomaría en cuenta que a veces hay leyes que infringen el debido proceso o el principio de proporcionalidad. La verdad es que yo creo que aquí hay que tener claro cuál es la institución de la inaplicabilidad en primer lugar. La institución de la inaplicabilidad lo que busca es controlar en forma concreta, en un caso particular, la inaplicabilidad de un precepto legal que produzca una inconstitucionalidad en ese caso. Entonces, desde esa perspectiva, ¿quién controla en general estos actos administrativos que surgen justamente en procedimientos administrativos y que muchas veces aplican multas, sanciones y deben ajustarse a un debido proceso? Entonces, en general, la impugnación de estos actos, como dice la propia Constitución, en el artículo 88, que toda persona tiene derecho a reclamar en contra de esos actos, se hace ante los tribunales contenciosos administrativos que establezca la ley. Que son algunos especializados y otros, sino los tribunales ordinarios. Entonces, quien controla es el juez, los jueces de la instancia, el juez especializado, etc. Y en general, entonces, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional ejerce un control normativo de las normas a la luz de un caso concreto, que a veces es difícil de entender, porque a veces cuesta entender y separar lo que es la interpretación de la ley de lo que es la interpretación de la Constitución. Porque claro, quien interpreta la ley también a su vez está interpretando indirectamente la Constitución, pero la ley en el fondo es una concreción de los principios que están en la Constitución. Entonces, claro, a veces uno se marea y se confunde. Y yo creo que las sentencias del tribunal últimamente en ningún caso están diciendo que si una ley en sí misma, la norma, aplicada en un caso, establece, por ejemplo, no establece parámetros claros, objetivos, criterios para determinar una multa, sino que es amplia, abierta, y que permite, por lo tanto, la discrecionalidad del intérprete, esa norma perfectamente puede declararse inconstitucional, puede ser desproporcionada, no sé, va a depender del caso, ¿no? Pero lo que sí, en materia de debido proceso, en general las leyes establecen siempre, porque tienen que ajustarse a la Constitución, al artículo 88, un procedimiento de reclamo ante el juez ordinario. Y como Tribunal Constitucional nosotros también tenemos que ser deferentes hacia la labor del Poder Judicial, no porque esté la ministra acá, sino que sencillamente porque es parte de nuestra tarea. O sea, deferencia hacia el legislador y deferencia hacia el juez. Y eso significa una deferencia razonada, o sea, dando argumentos, no una cosa caprichosa por no querer ejercer las funciones, sino que sencillamente delimitando las competencias que nos corresponde a cada uno. Entonces, a veces pareciera que la inaplicabilidad como que se infló, se hiperventiló, y de repente, claro, estamos volviendo quizá a una jurisprudencia más acotada, más sobria quizá, en estas últimas sentencias que yo les he dado, ¿no?
Eso respecto a esa pregunta. En cuanto al principio de servicialidad, si al eliminarlo, o sea, no tomarlo en cuenta de alguna manera temporalmente, esta inhabilidad que establece la ley de compras públicas, aunque sea temporal, hace que el Estado no pueda proveer de servicios públicos, aunque sea durante un lapso acotado, porque no cuenta con algunos proveedores. La verdad es que cuando se ha venido a reclamar para decir de que se ha afectado el principio de servicialidad, han sido los órganos del Estado, porque ellos son los que están obligados a servir el bien común, ¿no? El Estado, ese es un deber del Estado, no es un deber de los particulares. Eso sin perjuicio que los particulares colaboran en esta tarea de contribuir a crear las condiciones para que exista el bien común. Pero son los órganos públicos los que reclaman en estos casos. Y la verdad es que llama la atención porque en general uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si son los órganos públicos los que a su vez prestan estos servicios, contratan los servicios de los particulares. Y resulta que ellos mismos también reclaman de que pudiese verse afectados por esta ley en la situación en que ellos actúen como proveedores, pero resulta que si uno mira la ley de compras públicas, hay una norma que dice que en esos casos, la verdad es que tiene que haber convenio entre los distintos órganos públicos en la prestación de los servicios que entre sí se puedan desarrollar. ¿Ah? Esta ley está, el artículo 4 está mirado desde la perspectiva de los particulares que van a prestar estos servicios a estos órganos, no desde la perspectiva del órgano que a su vez contrata. ¿Ah? Entonces hay ahí una cierta confusión, pero bueno, pero esa tarea de interpretar en conformidad a la Constitución, o más bien en conformidad al orden jurídico, la ley, le corresponde a los jueces de la instancia, porque claro, uno podría decir, bueno, el hecho de que, y ahí nos iríamos a otro problema, de que, por ejemplo, al no poder contratar con el Estado se produce un daño social, porque los trabajadores se van a quedar, qué sé yo, durante un tiempo sin poder trabajar en las mismas condiciones. Ahora, son situaciones muy particulares, porque en general estas empresas que contratan con el Estado, no solamente contratan con el Estado, sino que con particulares y están en una situación generalmente en que no es el único proveedor, ¿se fija? Entonces, y además no se ven afectados en su patrimonio cuando hay contratos que ya están vigentes. Lo que pasa es que es una señal que se está queriendo mandar a través de estas políticas horizontales, que ya no es la única, como puso como ejemplo Camilo, de que se requiere que en la contratación pública se buscan otros objetivos de bien público, no solamente que el precio sea adecuado, que la empresa cumpla con ciertas características técnicas, sino que también cumpla un rol, entre paréntesis, o indirectamente un rol público. No sé si me expreso bien, pero en el fondo se trata de velar por ciertos bienes que se consideran tan importantes que por eso se exigen a estas empresas que cumplan con esos bienes. Y eso, la verdad, es que esto a partir de que Chile entró a la OECD, ¿ah? Porque Chile firmó tratados internacionales comprometiéndose en el cumplimiento de este tipo de políticas horizontales. Y de ahí es que el legislador lo toma, porque esta norma no estaba originalmente en la ley de compras públicas, se incorporó con posterioridad, pero hay otras normativas también que velan, qué sé yo, por el interés de las personas más vulnerables, para promocionar ciertas conductas, etcétera, no solamente en la contratación pública. Y eso es un objetivo de interés público que es absolutamente racional y justificado, y que al final lo que hace es disuadir a las empresas para que no incumplan la ley laboral en conductas que son muy graves, como es la práctica prácticas antisindicales o la vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Son cosas muy acotadas. Entonces, claro, aquí hay que ponderar, digamos, de alguna manera, pero esa ponderación la hizo el legislador, estableciendo una limitación que por lo demás es temporal en el tiempo. Entonces, sí, se pierde en libertad para desarrollar actividad económica, en ese impulso, pero también es cierto que es una señal muy potente para cumplir con la ley laboral. Así es que esa es mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias, ministra Silva. Ministra Vivanco. Bueno, la pregunta sobre los buscadores, nosotros llevamos
ya casi 3 años de un proyecto general de la Corte Suprema para trabajar con inteligencia artificial los fallos, ¿sí? Para procurar que el público tenga el mayor y mejor acceso a los fallos que se han dictado por las distintas salas de la Corte Suprema, un proyecto bastante grande que todavía le queda tiempo por desarrollarse, y que la idea es que se pueda hacer una búsqueda tanto por las partes como por los ministros intervinientes, como por las materias, por artículos, normas, decretos, reglamentos, etcétera. Y por supuesto, cuando las líneas jurisprudenciales van tomando un nombre, ¿cierto? También se pueden buscar desde ese punto de vista en conceptos que todos podemos manejar y que están presentes allí donde se están dictando fallos de distinta naturaleza, como los fallos de recurso de protección que nosotros hemos traído hoy día. Por lo cual la idea es que cuando ese buscador esté terminado, todos puedan buscar ampliamente y gratuitamente la jurisprudencia que se ha dictado. Vale la pena decir que la Corte Suprema cumple 200 años este año, ¿no? Por supuesto que esta primera parte del buscador lo que hace es recopilar los fallos de la Corte Suprema. La idea es que después se pueda extender también a los fallos de las Cortes de Apelaciones, los fallos de instancia, etcétera. Pero vamos por parte en un trabajo que es extremadamente fino y muy importante, porque antiguamente la enseñanza del derecho era más bien una enseñanza normativa. Y hoy la enseñanza del derecho es mucho más jurisprudencial. Hoy es impensable que uno pueda enseñar derecho público, como estamos hablando en este caso, sin acudir a las sentencias, a resoluciones y dictámenes, ¿no? Y además ellos conversan entre sí. Hay una pregunta que viene por escrito, si algún día vamos a ajustar lo que resuelve Contraloría y nosotros sobre los temas laborales, los temas de honorarios. Bueno, los temas de honorarios no nos llegan a la tercera sala, llegan a la cuarta, pero nosotros sí en las contratas hemos ido cada vez acercándonos más también a la interpretación que ustedes tienen sobre el tema de la confianza legítima. Así que hay un diálogo, y que es un diálogo virtuoso, ¿no? Es ir recogiendo aquello que resulta interesante y valioso de lo que los demás organismos pueden resolver. También, a propósito de los 200 años de la Corte Suprema, más de algún conferencista ha dicho alguna vez que con la Corte Suprema basta que sea tribunal de casación y punto. La verdad es que la Corte Suprema, su gran tarea, ¿no? Sin perjuicio de ser un tribunal de casación, es justamente la unificación de la jurisprudencia. Y de ese punto de vista, la interpretación que hace por la vía de acciones cautelares, de nulidad de derecho público y de otras herramientas es muy importante del punto de vista de la jurisprudencia de los tribunales para unificar criterios, conceptos, tema que tampoco es inmediato, pero que se busca justamente alinear en esa medida. Todo eso no es un detrimento de la independencia jurisdiccional, sino que es un aumento o un acrecentamiento virtuoso respecto de la certeza y seguridad de los administrados y de las personas que acuden a los tribunales de justicia. Eso es lo que se busca, no aplanar a los jueces, ¿no es cierto?, sino que conseguir que las personas tengan menos incertezas sobre cuándo, cómo y qué posibilidades tienen al acudir a los tribunales. Ya hablamos antes de la problemática del tiempo y el desgaste, ¿no?, que estar constantemente en tribunales genera. Respecto del tema de las ISAPRES, ¿no?, y la convicción del papel de la jurisprudencia. Por cierto, nosotros tenemos una convicción sobre que la jurisprudencia no solamente es una fuente de derecho, sino que es el modo en que numerosos conflictos, que a veces son conflictos difíciles de resolver, pueden ser resueltos en tiempos aceptables. Y en eso tenemos una responsabilidad común, todos los poderes del Estado, en el sentido de que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la problemática de los tiempos judiciales, ¿no? Las causas de responsabilidad del Estado por falta de servicio que nos llegan a la sala son causas que se vienen tramitando hace 8, 9 o 10 años, ¿no? Y eso obviamente es un problema que tenemos que hacernos cargo, porque justamente el papel de la jurisprudencia es resolver los temas, no de modo inmediato, porque se requiere un estudio y un desarrollo, pero tampoco puede ser que a la persona le dé la vida un litigio, ¿no? Y ese es un tema
que nos ocupa a los que estamos acá y ocupa a los legisladores. Y de ese punto de vista, por cierto, que tenemos la convicción de que, sin perjuicio de los problemas puntuales, la jurisprudencia está llamada a resolver problemas que tienen una inmediatez que a veces no se puede resolver por la vía legislativa o que tarda tiempo hasta que, decía Camilo, la ley va detrás, ¿no es cierto? Es así, la ley no va a la par de los requerimientos, ¿no? Y los requerimientos evidentemente que tienen urgencia. Cuando vienen personas que se están muriendo, ¿no es cierto? Y necesitan urgentemente un medicamento que no pueden pagar, no se le puede decir, mire, espere a las acciones, ¿no es cierto?, ordinarias que se pueden demorar 10 años, porque esa persona ya va a estar muerta, ¿no? Y de ese punto de vista, la importancia de la jurisprudencia es una importancia social, una importancia relevante. Es el modo de hacer frente a las carencias que se pueden producir en las personas desde el punto de vista de sus derechos y a la procura existencial en múltiples materias. Ahora, obviamente, la problemática en específico de las ISAPRE es una problemática mezclada. Es una problemática que tiene que ver con no hacer caso de fallos constitucionales, como ya mencionábamos desde 2010, que tiene que ver con una falta de regulación legal del problema de la salud privada, que se han hecho varios intentos de regularla y que no se ha obtenido, y al efecto se ha exhortado ya en muchas oportunidades por el Tribunal Constitucional, y no darse cuenta de que estas son actividades económicas que, por cierto, generan una ganancia justificada y legítima para los que las desarrollan, pero esa ganancia no se puede transformar en que las personas se vean sometidas a condiciones arbitrarias, porque este no es el seguro del auto o un seguro de incendio o el seguro que uno toma para protegerse de algún tipo de problema financiero. Esto es un seguro de salud y en consecuencia estamos en presencia de una industria, pero que es una industria que está prestando un servicio público. Y de ese punto de vista nosotros tenemos que atender justamente a que ese servicio público se preste. Eso no significa que haya una especie de indiferencia por la suerte de la salud privada, pero la suerte de la salud privada no puede pasar por el incumplimiento de normas constitucionales básicas y de los derechos de las personas. Y eso es lo que hemos tratado de expresar en la jurisprudencia que hemos dictado. No siempre esto se entiende, a veces hay una incomprensión de estos temas, pero al que está sometido a situaciones que implican altibajos y que implican desvaríos y distracciones, por supuesto que sí lo sabe entender, cuando se procura entonces fortalecer sus derechos, sin que eso signifique destruir ningún tipo de industria, pero sí considerando que las industrias están sometidas al derecho y particularmente a la Constitución. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos nuestros expositores. Ha sido una jornada muy interesante. Hemos visto, digamos, en boca de sus protagonistas aquellas líneas jurisprudenciales que son más interesantes para el derecho administrativo durante el año 2022. Este es un ejercicio que estamos haciendo, que hemos hecho el año pasado también de una manera distinta, lo comentamos algunos profesores. Estamos buscando cuáles son los formatos más interesantes para hacer este tipo de discusiones. Con la DAD, con la asociación a la que pertenezco, que es presidida por la profesora Rosa Fernanda Gómez, y que es integrada también por la mesa directiva, ¿no? por Guillermo Jiménez. Siempre estamos tratando de buscar mecanismos interesantes para fomentar la discusión sobre estos temas. Tenemos un grupo de ayudantes que nos respaldan y tenemos, digamos, muchos socios que están muy interesados, muchos seguidores que están muy interesados, y nos encanta estar haciendo este tipo de actividades que nos desafían y que nos ayudan a provocar contenidos, digamos, interesantes para el derecho administrativo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde. Les estamos contando pronto nuestras próximas actividades. Que tengan un buen verano, un buen final del año, finalmente, ¿no? Buenas vacaciones durante febrero, etc. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Adiós, que estén muy Gracias, bien. José Miguel. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos. Gracias. Sí, muchas gracias. Chao.